En un mundo que se mueve sin pedir permiso, una nación súper acontecida, diatribas y distintas opiniones sobre un caso en particular que nos mantienen ocupados durante horas, días y a veces hasta meses. Puntos de encuentro en discusiones y charlas familiares. Todos tenemos algo de qué hablar cuando se trata de responder a la pregunta: ¿supiste lo que pasó? Pensamos que de lo que se está hablando es lo mismo que me ha mantenido en franca reflexión por algún suceso en particular y sobre todo analizando la legalidad que tienen estos acontecimientos en el mundo y en nuestro país. Maltrato a las mujeres, violencia juvenil, la mala interpretación de lo que significa igualdad de derechos, las alcabalas, hasta cuándo las alcabalas, y el permiso que nos dieron a grabar esta situación. ¿Son algo nuevo o siempre hemos tenido ese derecho? La situación de la selva del Darién, ¿hasta cuándo el peligro se subestima a tal punto de arriesgar más que la vida misma a cambio de? Hoy en 12 tablas hablaremos de todo un poco. En la producción de este programa, Legalis, consultores jurídicos. Producción para YouTube, Claudio Gaete. Asistencia en redes, Caroline Martos. Y ante el micrófono, Alexandra Gaete. Certificado de locución 57.944. Productor nacional independiente 31.384. E impreabogado 186.756. Prepárense para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Bueno, yo quería empezar diciendo o comentando la situación que se vivió con respecto a esta mujer, a esta joven iraní de 22 años que muere a manos de la policía moral que llaman en Irán, en estos países con religiones realmente insospechadas para nosotros, y que no es cuestión de criticar, no estamos acá para eso, sino sencillamente que no entendemos los de acá, los que tenemos esta cultura, de cómo en esta situación se puede asesinar a una mujer sencillamente por una diferencia que tiene que ver con la religión y con esas costumbres que ellos profesan, ¿no? Una policía de orientación, como la llaman, ha generado una ola de protestas en Irán, y fue porque golpearon salvajemente a una muchacha, una joven de 22 años llamada Masha Amini, y que era porque estaba en la calle y estaba usando de manera incorrecta, lo digo entre comillas porque es algo muy subjetivo, ¿no?, este tipo de cosas, el velo que ellos están obligados a usar, que las mujeres están obligadas a usar, ¿no? Las mujeres que profesan este tipo de religiones y que viven bajo estas etnias kurdas, ¿no? Y es una joven de etnia kurda, que en su mayoría son musulmanes y suníes, y fue detenida a la salida de una estación del metro de Teherán, ¿okay? Esta policía religiosa islámica iraní la acusa de violar la ley que obliga a las mujeres a cubrirse el cabello, ¿okay?, con un pañuelo, los brazos, las piernas, con ropa bien holgada, ¿okay? Es la obligación que tienen ellos dentro de su religión. Bueno, esta joven fue detenida, y luego de permanecer detenida durante un buen tiempo sin saber de ella sus familiares, aparece golpeada salvajemente y fallece 3 días después de ser golpeada, ¿no? Se pudo determinar que fue golpeada en la cabeza con una porra, que es el llamado ese, es un palo grueso con un extremo que es aún más grueso, que podría decirse que es como un bate de béisbol. Empieza de una manera más delgada en la parte de abajo, donde tomas el mango, y en la parte de arriba tiene un grosor suficiente como para matar a una persona de un golpe, ¿no? Y este instrumento llamado porra es utilizado por esta policía moral
para golpear a las personas que creen que están transgrediendo la norma moral y étnica de esta región, ¿okay? La golpearon con eso, la tiraron contra un vehículo y según informes que ya hoy declaran los derechos humanos de la ONU, dice que aunque el gobierno afirmó que se trató de un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio que le dio debido al miedo, al susto, qué sé yo, y que fue algo inesperado mientras esperaba ser educada por la policía, porque esa fue la palabra que usaron, educada, murió, mientras que el grupo de los derechos humanos de la ONU está investigando porque dicen que el motivo de su muerte fue la cantidad de golpes que recibió en su cabeza, en el cuerpo, en la cara, en el rostro, ya que cuando sale de esta terapia intensiva en la que se vio recluida durante 3 días, sale muy golpeada y se le ve en el rostro que esta muchacha había sido salvajemente golpeada. Entonces, ¿qué acarrió esto? Bueno, acarrió muchísimas protestas que era muy difícil de ver hace un tiempo atrás, y yo creo que ya eso es un logro cuando veías por las redes sociales de que había muchísimas personas protestando sobre esta trágica muerte de Mahsa Amini y denunciaban las torturas y malos tratos que debían ser investigados, no solamente sobre esta persona en particular, sino sobre todas las mujeres que sufren de este tipo de maltratos por esta policía moral, cada vez que para ellos subjetivamente reclaman el hecho de que te estás portando indebidamente o que no estás siguiendo con la normativa moral correspondiente para esta situación, para andar por la calle, para de alguna forma tener relación con otras personas en público, ¿no? Porque en privado todo se les acepta, pero en público deben estar muy cubiertas, brazos, piernas, ropa holgada, su cabello no se puede ver ni un poco, y esta muchacha de 22 años fue acusada de llevar el velo incorrectamente, ¿okay? La ONU, por su parte, tiene mucho tiempo haciendo algo al respecto, sin embargo creo que falta muchísimo por hacer, porque aunque se tienen que aceptar y se tienen que respetar algunas normas religiosas y morales que tienen distintas etnias religiosas en todas partes del mundo, yo creo que hay algo muchísimo más importante, y es que debe prevalecer la unificación de los derechos humanos, porque para todos deben ser iguales, ¿okay? Una cosa es que tú tengas unas normas de conducta y que deben ser respetadas. Ayer lo hablábamos con un grupo de compañeros en el bufete de abogados, el caso de los países, y poníamos el ejemplo de cómo en Ámsterdam la prostitución era algo sumamente normal y permitido, incluso se veían vitrinas. Me contaba mi Dani que mi hija, que cuando visitó Ámsterdam estaba impresionada de eso, de ver las vitrinas con las mujeres del otro lado ofreciéndose. Entonces, si eso pasa en algunas regiones y que no están tan lejos de nuestra cultura, se debe respetar ante todo el derecho que tiene cada nación, cada región a tener sus propios límites. Sin embargo, hay cosas que no se pueden doblegar, que no se pueden de alguna manera interpretar de manera distinta, ¿okay? Los derechos humanos son únicos en el mundo, son para todos iguales, para todos deberían ser el mismo tipo de respeto y de límites que tienen que tener estas situaciones. Entonces, ver cosas como esta, realmente uno siente que está leyendo algo del siglo pasado, y ni siquiera del siglo pasado ahora, uno siente que está leyendo algo, una noticia que pertenece a principios del siglo pasado. De verdad que no hay palabras para reprochar y recriminar hechos como este, y se apoya desde estos países donde no podemos entender ese tipo de acciones, esas protestas que pueden llegar a ser una voz en el mundo para poder cambiar algunas situaciones. Bajo estas circunstancias se ha incendiado el país con protestas violentas acerca de esta muerte de esta joven muchacha iraní,
Y lo más grave es que es lo que yo veo al analizar esto, es que las protestas de las personas que lo están haciendo dentro del país, que profesan estas religiones y estas creencias, es que protestan por la muerte de la muchacha, más no por el motivo por el cual murió. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque mientras siga habiendo este sesgo, de alguna manera, absurdo, porque no estoy hablando, y les repito, de lo que es la religión y esas conductas morales que ellos tienden a defender. Estoy hablando del tema del el creer tú que tienes derecho a maltratar a otra persona, en este caso a una mujer, por creer que no está cumpliendo con unas perspectivas unas perspectivas de eso, de moralidad, de educación. Entonces ahí es donde veo lo que es más preocupante. Es como si se hablara que se les pasó la mano, y eso es lo que se recrimina. No es que se les pasó la mano, es que nunca debió existir el motivo para golpearla, ¿ok? Nosotros vemos las policías esas educativas que llaman, o de orientación, que en Venezuela se puede decir que son las policías municipales, que es para que más o menos están dentro de sus principales funciones, el educar y el promover la educación entre los ciudadanos de los municipios. Sin embargo, no pueden tener la potestad de agredirte. Entonces ahí es donde empieza el problema, y creo que no es lo que se está resaltando de esta situación. En este momento, lo importante que pasó después de esta situación es que ya se está hablando de modificar leyes para regular la actuación de la policía. Ojalá fuera para darles libertad a las mujeres en muchos sentidos. Sin embargo, se está hablando de modificar las leyes para limitar estas acciones que tiene la policía moral contra estas mujeres cuando consideran que están llevando el velo de una manera incorrecta, o que están vestidas bajo una etiqueta no permitida en estos países y en estas religiones. Pero yo digo más allá, o sea, si quieres cambiar los métodos utilizados por estas policías para evitar estos dramas que ocurren, hay que ir al fondo de esto, ¿no? Y es que es la esencia. ¿Por qué la religión tiene que ser el motivo para maltratar y agredir mujeres? No lo admito, o sea, no lo considero, y creo que ya la ONU, a través de la Convención de los Derechos Humanos y de todos quienes defienden esta situación, deberían hacer algo al respecto. Pero lo más aterrador de este caso es que lo estamos viendo en los hogares de estos países, de los países donde las culturas siguen siendo machistas y súper aterradoras. Vemos casos donde las niñas ya comienzan a demostrar un sentido de sumisión, porque empiezan a copiar o identificarse con las conductas que ven en sus hogares sobre otras, sus madres, sus tías, sus hermanas mayores, y creen que esto es una práctica normal, ¿no? Una práctica de sumisión donde tienen que aguantar malos tratos, tanto físicos, verbales, psicológicos, y en muchos casos el psicológico es uno de los que más de alguna forma perjudica, ¿no? Porque vemos mujeres que donde empieza la manipulación psicológica luego terminan siendo objetos de estos maltratos físicos. Una cosa lleva a la otra. Entonces es importante identificar esto. Les hablo a ustedes, amas de casa, madres, personas que están pendientes de cómo crían a sus hijas, porque vemos cada vez más niñas, jóvenes que tienen un aspecto de sumisión ante sus novios adolescentes, y que permiten que sucedan este tipo de situaciones que no tienen ningún tipo de justificación, y que además la mayoría de las personas cree que si un muchacho, un joven, un adolescente de 15, 16 años le da un golpe a mi hija de la misma edad, entonces no, ¿qué voy a hacer si es menor de edad? Y están tan equivocados que realmente es para esto que se hacen estos programas. Ustedes tienen los medios, las formas de llegar a accesar a la justicia y a solicitar que de alguna u otra manera se castigue este tipo de delitos. Está primeramente la Fiscalía del Ministerio Público, especialmente la de violencia de género, donde usted puede acudir a denunciar un hecho así cuando se trata de su hija menor que fue golpeada o fue
maltratada por su novio, amigo, lo que sea, así sea también menor de edad. Los menores de edad tienen responsabilidad penal, que es lo que muchas personas no saben, y que pueden tener un tipo de castigo para estas situaciones. Aquí es donde empieza el verdadero maltrato, en permitir que mi hija de 15, 14, 16 años tenga un novio que la maltrate, ya sea por manipulación de forma psicológica, verbal o física. Ojo y alerta con estas campanas que nos suenan a veces y que no sabemos identificar que realmente en qué momento está siendo nuestra niña agredida o maltratada por un noviecito que nos parece algo tan pero tan inocente.